Bienvenidos al vuelo directo hacia la Tierra Prometida. Este es un vuelo de una vía con duración estimada de toda la vida. Por su seguridad, por favor, presten atención a las siguientes instrucciones. Antes de despegar, asegúrese de dejar todo el equipaje de Egipto en tierra. Esto incluye rencores pasados, malos hábitos y expectativas no expresadas. El espacio en cabina es limitado, y esos artículos no están permitidos en nuestro viaje. En caso de turbulencia emocional, máscaras de gracia y perdón caerán automáticamente del compartimiento superior. Por favor, colóquese su máscara primero, antes de ayudar a su vecino. Recuerde, no puede dar de lo que no tiene. Su asiento puede funcionar como dispositivo de flotación en momentos de crisis. En estos casos, aférrese a las promesas de Dios. Su confesión de fe en Jesús es su salvavidas. No lo arroje por la ventana en momentos de turbulencia. Durante el viaje, mantenga su cinturón de compromiso abrochado en todo momento, especialmente cuando se encuentre en zonas de turbulencia o atravesando desiertos. El botón en su cabeza está conectado directamente con el cielo. Úselo frecuentemente. Nuestro piloto tiene un historial perfecto llevando vidas a su destino. Está prohibido fumar y encender fuegos extraños que pueden dañar su vida espiritual. También les recordamos que los dispositivos del enemigo deben permanecer en modo avión durante todo el viaje. Por favor, mantenga sus corazones en posición vertical y sus mentes abiertas durante todo el vuelo. En nombre de la tripulación, Have Victory Vita Airline. les agradecemos por elegir volar con nosotros hacia la Tierra Prometida. Sabemos que tienes muchas opciones para vivir sus vidas y apreciamos que hayan elegido volar con nosotros hacia la Tierra Prometida. Ahora sí, prepárense para el despegue siguiente. Parada la Tierra Prometida. ¡Felicitaciones! Estamos llegando a la última sesión de la Tierra Prometida. Durante estas sesiones hemos visto ese proceso, ese camino que nos ha llevado hasta hoy, pero sobre todo en nuestras vidas espirituales, el poder saber de que hay un lugar, a ese destino de la Tierra Prometida, y ahora vamos a estar viendo cómo mantenernos ahí, cómo conquistarla, pero sobre todo cómo disfrutar de esto que el Señor nos ha regalado. Así que estamos muy felices de todos los grupos que han estado haciendo estas lecciones, pero ahora es un momento definitivo donde nosotros podemos seguir adelante practicando lo que hemos aprendido. Disfruten de su grupo y qué bueno que estuvieron en nuestra serie La Tierra Prometida. Querida familia, estamos ya en la Tierra Prometida, pero específicamente estamos en la última sesión de esta serie. Estoy seguro que todos estamos experimentando una transición y es tiempo de ahora vivir en la Tierra Prometida. Es lo que hoy en profundidad vamos a lograr adquirir, cómo es vivir en la Tierra Prometida. Para ello, me gustaría que me acompañen al libro de Levítico. Es un libro que muy pocos utilizan para poder estudiar, pero hoy va a ser un punto de revelación a raíz de cómo es vivir en la Tierra Prometida. Levítico capítulo 14, verso 34. Intencionalmente vamos a leer varios versos para que solo la lectura pueda darnos luz de qué era vivir en la Tierra Prometida. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, oiga lo que dice Dios: si yo pusiere plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y dice el verso 37, y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales
parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Es interesante este protocolo, que a lo mejor es un poco largo de leerlo, pero es necesario. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiese extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspare. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Es interesante todo este protocolo que hemos leído a raíz de que yo en mi vida cristiana solo había llegado al conocimiento que la lepra era una enfermedad que daba a los cuerpos. ¿Se recuerdan ustedes que Jesús se encontró con 10 leprosos que sanó y que profundamente uno solo regresa y da gracias? También la Biblia habla de otros leprosos que Samaria tuvo, y yo me quedé por años en el conocimiento básico que la lepra era una enfermedad en la piel que daba solo a las personas. Lo que llama profundamente mi atención es de que lo que hemos leído nos revela que las casas también tenían lepra. Pero la advertencia que encontramos en el libro de Levítico es que las casas de la tierra prometida, algunas eran muy posibles que tuviesen lepra. ¿Por qué Dios estaba interesado en que ahora que el pueblo ya está viviendo en la tierra prometida, fuese consciente que las paredes de la casa podían tener algún tipo de lepra? Porque es necesario tomar en cuenta de que los cananeos, la tierra de Canaán, la tierra prometida, esa tierra donde hay gigantes, esa tierra donde hay uvas enormes, las personas que antes que el pueblo de Dios llegara, esas personas que antes vivían ahí, históricamente sabemos que eran personas sumamente idólatras. Tanta era su idolatría que a la hora que construían las paredes, las piedras que tomaban, algunos depositaban ídolos dentro de las paredes de la casa donde iban a vivir. Algunos historiadores confiables dan a conocer que era tan fuerte la abominación de estos pueblos que depositaban algunos a sus hijos, los dejaban no enterrados en tierra, sino en las paredes. Y Dios, que tiene finos cuidados con su pueblo, no quería que el ambiente de la casa de los hebreos fuese dañado por cosas que otros colocaron ahí. Yo declaro que nuestras casas serán casas de paz siempre. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que de tiempo en tiempo, a veces la paz de nuestros hogares se ve interrumpida por algo. Eh, a lo mejor por años ha habido paz, por años ha habido un ambiente de adoración, pero llega un momento que a lo mejor el ambiente de la casa cambia y no lo sabemos. Por eso creo que el deseo de Dios es que seamos diestros en identificar cuándo la lepra visita una casa, cuándo la lepra se está metiendo. Esto yo lo veo marcado en varias casas. De repente los padres están viviendo en su tierra prometida, pero los hijos no. Los hijos están fumando, los hijos están metiendo cosas escondidas y la lepra quiere entrar a los hogares. Vale la pena recalcar que el deseo de Dios es de que nosotros, bajo la plena conciencia que tenemos de que estamos viviendo en la tierra prometida, tenemos que tener la clara conciencia de que
la lepra puede estar visitando nuestras casas. Para ello, yo necesito que en este momento podamos estar atentos al protocolo que se llevó a cabo en esos tiempos. Y a continuación, voy a tomar un tiempo breve para detallar los pasos que Dios le enseñó al pueblo para quitar la lepra de la casa. Eh, y que creo fielmente que esos pasos siguen siendo funcionales hoy en día para nuestras vidas y para nuestros hogares. Número 1. Lo primero que pasa es que Dios es el que hace aparecer las manchas en las paredes. Noten ustedes bien que no son los habitantes de esa casa los que empiezan a picar las paredes, sino es Dios el que hace que algo sea mostrado en las paredes. Pero lo primero que hace el dueño de la casa es llamar al sacerdote. Número 1 es llamar al sacerdote. ¿Por qué llama al sacerdote? Llamar al sacerdote significaba reconocer que hay alguien que me puede ayudar a, a interpretar qué está pasando en la pared. O sea, llamar al sacerdote era llamar a la persona quien maneja el poder de la sangre. Llamar al sacerdote era reconocer que había alguien que sabía cómo lidiar con estas cosas. Hoy creo profundamente que ese sacerdocio, esa persona que nos puede ayudar con temas que no sabemos qué hacer, es el Espíritu Santo. Y hoy quiero enseñarles y motivarles a que no duden en llamar al Espíritu Santo ante la aparición de ciertas cosas no normales en nuestras casas. Yo no sé si hay alguien que puede decir: Espíritu Santo, ven, te necesito. Toma el control de mis hijos, toma el control de mi matrimonio, toma el control de mi soltería, ayúdame. Creo que tenemos que activarnos en esa necesidad que hay de llamar al Espíritu Santo para que pueda ayudarnos con esa lepra que aparece. Lo segundo que hace, y que lo hemos leído con anterioridad, está en el capítulo 35, que dice: vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Lo segundo que es necesario para poder quitar la lepra de la casa es la confesión del pecado por el dueño de la casa. Todos los que somos padres sabemos los pecados de nuestros hijos. Y el no confesarlos hará que se pierda el propósito de Dios en las casas. Hay antecedentes en la Biblia que por haber padres sacerdotes que toleraban lo que acontecía con sus hijos, se perdió el propósito. Mire lo que pasó con Elí. Siendo un sacerdote de Dios, él sabía lo que sus hijos hacían, y cuando Dios habla con Samuel le dice, estoy en el 1 Samuel capítulo 3 verso 13, mi sacerdote Elí no le ha estorbado a sus hijos. ¿Y sabe qué pasó aquí? Que Elí no llevó a la confesión de los pecados, cosa distinta con Josué. Josué, antes de meter al pueblo a la tierra prometida, dice: Padre, te hemos fallado. Padre, hemos echado tu nombre abajo. Hay diferencias entre el que es responsable con lo que está pasando en casa, y hay diferencia con el que es indiferente, aún sabiendo con lo que está pasando en casa. Por eso hoy es un buen día para que los padres sabemos los errores de nuestros hijos.
pedirle a Dios que tenga misericordia, pedirle a Dios, mi hijo está haciendo esto, mi hija está haciendo esto. Y sería también una buena actividad reunir a los hijos, sentarlos en la mesa. No sé si este sea el término correcto, arrinconarlos a que ellos le expresen a Dios en qué área está fallando. Yo me recuerdo fielmente en mis tiempos de niñez, en los momentos de oración con mi madre me decía, mi hijo, usted sabe que le ha fallado a Dios. No le pido que haga una oración en público, pero sí que haga una oración en secreto y que le confiese a Dios. Yo me recuerdo que con unos compañeritos de mi escuela en el camino que todos los días recorríamos, había una mata de manzanas. Y uno de mis amigos, nunca se me va a olvidar esto, llamado José Raquel, me dijo, mira David, ahí hay unas manzanas, anda a traerlo. Y yo, todo ingenuo, voy a traer las manzanas y sale el dueño de esa plantación de manzanas con un palo y me dijo, deja de estar robando mis manzanas. Mire cómo las influencias me estaban dañando cuando yo era niño. Y esa noche me recuerdo que mi mamá me dijo, oremos y usted confiésele a Dios en qué le falló a Dios hoy. Y yo nunca se me va a olvidar ese episodio donde, Señor, hoy no sé, pero terminé robando una manzana. Pero eso me libertó, vino el Espíritu Santo y me libertó. Entonces el segundo protocolo para quitar la lepra de las casas es que el dueño de la casa confiese lo que está pasando. Eso dice el verso 35, vendrá aquel de quien fuere dueño de la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo extraño apareció en mi casa. Lo tercero que pasaba, lo encontramos en el verso 36. Entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. El tercer paso que yo veo para quitar la lepra de aquella casa era desocupar la casa. Increíblemente, podemos llevar años de ser cristianos, pero siempre puede haber algo ahí que tengamos escondido. ¿Qué sé yo? A lo mejor un peluchito, un osito de peluche que tu ex te regaló en Guatemala y ahora que estás viviendo en Atlanta todavía lo conservas. ¿Qué sé yo? Puede ser un cuadro que no te aportan nada, no sé. Pero desocupar la casa requiere sacar todo aquello que no va con el propósito de Dios. Y estoy seguro que el Padre, el Espíritu Santo te mostrará qué y cómo debes desocupar. Porque a veces sin saberlo entran cosas en nuestra casa que no son de Dios. Lo vuelvo a repetir, que no son de Dios. Y ahora voy con el cuarto paso para poder retirar la lepra de aquella casa, que era raspar. No sé si se recuerdan que en la lectura lo vimos. Dice Levítico capítulo 14, el verso número 37, y examinará la plaga, y si vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiese extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviera la plaga y las echará fuera de ellas. Lo que tenía que hacer el sacerdote en este paso específico era raspar la casa. ¿Qué es raspar la casa? Raspar la casa tiene que ver con confrontar con lo más profundo de mi corazón. Muchos de los problemas que pasan en el matrimonio, que pasan entre padres e hijos, inician en el fondo de nuestro corazón. Jesús raspó el corazón de varias personas. Por ejemplo, raspó el corazón de la samaritana. ¿Se recuerdan que ella dijo, no tengo marido? Pero sin embargo, Jesús fue más profundo con ella. Otro ejemplo donde hubo un raspar fue cuando Jesús confrontó a sus discípulos. Se recuerdan que Pedro era una persona que tenía cosas muy profundas y Jesús
tuvo que hablar con él muy profundamente. Por eso, deja que Dios raspe tu corazón, porque solo de esa forma el Señor podrá conocer qué hay en tu corazón. Eso dice Levítico 14:41, y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo el barro que raspare. Y lo quinto, lo último que se necesita para quitar toda lepra de las casas, después de haber raspado, dice la Biblia que el sacerdote ordenaba sacar las piedras con que se construían las paredes de aquella casa. En la Biblia, piedras son personas. Y es más, la Biblia nos llama que nosotros somos piedras vivas. Arrancar las piedras significa cortar relaciones o situaciones que han traído lepra a nuestra vida. Estamos a tiempo de hacer cambios en nuestra vida. Hay relaciones, hay piedras que no son piedras vivas en nuestra vida, sino hay piedras que son piedras de tropiezo en nuestra vida. Y es necesario hacer un cambio radical y sacarlas de ellas. Y de esa manera, ustedes pueden seguir leyendo la historia. El deseo de Dios era que la plaga, que es exactamente esa lepra que aparecía en las paredes, no afectara la armonía del pueblo de Dios al vivir en la tierra prometida. Hoy es un buen tiempo para pedirle al Espíritu Santo de Dios que quite toda lepra que ha querido venir en la casa de nuestros hijos, en la casa de nuestras hijas, en la casa de los que amamos, pero específicamente en nuestra casa. Y en el nombre de Jesús declaramos que toda lepra se va de nuestros hogares. Amén. Que Dios los bendiga.